Hola, bienvenido. Nos alegramos de que estés aquí. En esta oportunidad te traemos la segunda clase de nuestra escuela dominical, donde estudiaremos el primer capítulo del libro de Romanos. Somos Dios Proveerá y esperamos que sea de gran bendición para ti. Buenas tardes, hermanos. Estamos una vez más en este espacio, ¿no es cierto?, que hemos dejado para poder estudiar un poquito más acerca de la palabra del Señor. Dios pueda bendecir su vida y bueno, como nuestro hermano Luis nos introdujo el domingo pasado en la primera clase de escuela dominical, hermanos, nos hemos dispuesto juntos a poder estudiar la palabra del Señor y en especial, ¿no es cierto?, el libro de Romanos. Hermanos queridos, creemos que no fue el apóstol Pablo el que decidió escribir esta carta. Creemos que ha sido inspiración de Dios. Y es por eso que el apóstol escribió y creemos que la palabra del Señor también es para nosotros. Así que le animo, ¿no es cierto? Y le desafío a que usted pueda estudiar la palabra del Señor. Le invito a que pueda leer la carta completa del libro de Romanos. Hermanos, la epístola de Romanos es para muchos teólogos la verdadera pieza maestra del Nuevo Testamento cuando hablamos acerca de la doctrina fundamental de la iglesia. Es digna de que todo cristiano no solamente la sepa de memoria, palabra por palabra, sino que también de que se ocupe en ella, ¿no es cierto?, como su pan cotidiano del alma. Necesitamos estudiar la palabra del Señor, pero tenemos bien claro, ¿no es cierto?, el concepto. Hermano, no simplemente es saber y conocer la palabra, sino es ponerla en práctica. El apóstol Pablo escribió esta carta alrededor del año 56 después de Cristo, cuando estaba en la ciudad de Corinto. Pablo no había visitado nunca, ¿no es cierto?, Roma, ni tampoco la iglesia. Él deseaba ir a visitarles, ir allá, y oraba que Dios hiciese posible esa visita. Pablo anhelaba visitar Roma, visitar, ¿no es cierto?, a cada uno de los hermanos allí en la iglesia. Es por eso que en Romanos, puede anotar usted allí, Romanos capítulo 1, del 10 al 12, podemos leer, ¿no es cierto?, que Pablo hace mención a esto. Dice así el texto de la palabra del Señor: rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. Mire los deseos que tenía el apóstol. Deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados en esto, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Los deseos del apóstol para poder ir a esta Roma, ¿no es cierto?, a visitar esta iglesia que él no había tenido la oportunidad. También lo vemos ahí en Romanos capítulo 15 del 23 al 24, que dice así: pero ahora, repito la cita, pues parece que voy muy rápido. Dice Romanos 15 del 23 al 24. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vayan a España iré a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Hermanos queridos, qué lindo es poder ver aquí, ¿no es cierto?, en estos versículos que hemos leído, el deseo del apóstol Pablo de poder ir a visitar a la iglesia de Roma. Hermanos queridos, esto hace que la carta de Romanos, ¿no es cierto?, sea tan especial. Una carta que el apóstol había escrito a alguien que todavía no les conocía. La mayoría de las otras cartas que el apóstol escribe fueron escritas a iglesias las cuales él ministraba personalmente. Él había fundado algunas de ellas, ¿no es cierto?, y él recibía noticias, y es por eso que él volvía a escribir para poder guiarles, ¿no es cierto?, en el caminar, en el peregrinaje, hermanos queridos, de la vida cristiana. Pero aquí había una iglesia, la iglesia de Roma, donde Pablo no había estado y donde Pablo no había enseñado. Mire, podríamos hacernos entonces esta pregunta: ¿qué enseñará Pablo cuando llegue a Roma? ¿No es cierto? Cuando él fuese ahí a Roma, ¿qué iba a enseñar? En este libro de Romanos, Pablo da una presentación preliminar, hermanos queridos, del contenido de su ministerio de enseñanza. Lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es lo que nosotros creemos. No fue que solamente fue el apóstol que decidió escribirle esta carta, sino creemos, hermanos queridos, que esta ha sido inspiración del Señor. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice así. Segunda carta de Timoteo 3:16. Dice así, mis hermanos queridos: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces aquí nos deja bien clarito
hermanos queridos, que no fue voluntad solamente del apóstol Pablo escribir, sino que fue el mismo Espíritu de Dios quien motivó a los hermanos, ¿no es cierto?, a poder escribir estas cartas, y no solo las cartas, a lo largo de toda la palabra, ¿no es cierto?, y que nosotros podamos tener la Biblia, hermanos, la palabra de Dios con nosotros. Pero continuemos con el texto, ¿no es cierto?, de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos queridos, los propósitos por el cual Dios ha puesto la palabra. Mire, aquí en la carta de Romanos el apóstol Pablo expone, ¿no es cierto?, en estos 16 capítulos, expone, hermanos queridos, acerca de qué se trata el cristianismo, cuál es su mensaje central, cuál es el verdadero evangelio de Dios, cuáles son realmente las nuevas de salvación, qué clase de mensaje predicaba el más grande de todos los apóstoles de la iglesia donde quiera que fuera. También queda expuesto, ¿no es cierto?, en el libro de Romanos, para encontrar, ¿no es cierto?, la respuesta a todas estas preguntas. Les invito a que juntos, mis hermanos, estudiemos la epístola de Pablo a los romanos. Bueno, ¿por dónde empezar, no es cierto? Bueno, para empezar no hay mejor lugar que empezar por el principio. Y es por eso que le invito a que podamos juntos, ¿no es cierto?, abrir la palabra del Señor ahí en el libro de Romanos. Y vamos a leer el libro de Romanos capítulo 1. Solamente 1:1. El día de hoy vamos a centrarnos solamente en este versículo, en el 1. Yo quiero, hermanos queridos, que antes de leer el texto, ¿no es cierto?, podamos observarlo. Usted que tiene la Biblia Reina Valera 1960, puede observarla, ¿no es cierto? Y yo le voy a pedir ahora que usted pueda buscar ahí, ubique ahí en el texto. ¿Dónde está? Porque usted puede ver ahí, ¿no es cierto?, los puntos, las comas. Pero yo quiero invitarle a que usted pueda ver dónde encuentra el primer punto en el texto, ¿ya? Leyendo Romanos, ¿no es cierto? Estamos en el capítulo 1. Fíjese en el capítulo 1. ¿Dónde está el primer punto? ¿Lo encontró? Hermanos queridos, fíjese que hasta el primer punto podemos ver, hermanos queridos, que hay 124 palabras en la versión Reina Valera 1960. Este es un estilo característico del apóstol Pablo. Solamente usted va a poder ver comas, ¿no es cierto? Solamente usted va a poder ver comas hasta el versículo 7. O sea, fueron 7 versículos que el apóstol escribe en este primer capítulo de Romanos, en el cual no había puesto un punto. Ese es el estilo característico del apóstol Pablo al escribir. Usted puede también verlo, ¿no es cierto?, y corroborarlo ahí en Efesios capítulo 1, del 3 al 14. No habían puntos. Y eran bien largos, ¿no es cierto?, estas oraciones que el apóstol Pablo escribía. Para terminar una oración es necesario, ¿no es cierto?, la puntuación. El apóstol Juan, al comparar, ¿no es cierto?, los estilos de escritura, era un poquito diferente. El apóstol Juan era frases cortas, ¿no es cierto?, y sencillas, y sin embargo muy profundas. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, Juan capítulo 4 del 8, Juan 4:8, ¿no es cierto?, y Juan 4:19. También puede verlo usted allí. Eran frases bien cortitas. La doctrina correcta en cuanto a la inspiración de la escritura va más allá, la verdad, hermanos queridos, que la idea de un dictador mecánico. Podemos ver aquí, ¿no es cierto?, que las diferentes personalidades y estilos de los escritores humanos son claramente observables. Y sin embargo, preste mucha atención, lo que ellos escribieron está sin error. Y es exactamente lo que Dios quería decir. Escribe, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro allí en la segunda carta, segunda de Pedro 1, del 20 al 21, y dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también podemos verlo en 2 Timoteo 3:16, lo leímos recién, ¿no es cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mis hermanos, el Señor, ¿no es cierto?, por medio de su Espíritu Santo ha inspirado a hombres para escribir su palabra. Y es su palabra la que cada día nos debe animar, ¿no es cierto?, a amar más al Señor. Es su palabra la que debe alumbrar nuestro camino, hermanos queridos.
Cada escritor bíblico tenía su propio estilo y su propia característica. Sin embargo, Dios los usó como sus escribientes, estará bien dicha la frase, sus escribientes para anotar exactamente lo que el Señor quería que fuese incluido en su palabra. Le invito, hermanos queridos, entonces, a que podamos leer, ¿no es cierto?, el primer versículo del capítulo 1 del libro de Romanos. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En el versículo 1, Pablo nos dice tres cosas en cuanto a sí mismo. Yo lo voy a pedir, ¿no es cierto?, que usted, si no subraya su Biblia, es muy importante tener un cuaderno para que usted pueda ir anotando. Aunque, hermanos queridos, vamos a entregar una hojita, ¿no es cierto?, porque queremos que usted también pueda desarrollar y hacer la tarea, ¿eh? Hacer la tarea en esta escuela dominical. Yo le invito a que usted pueda subrayar ahí estas frases, ¿no es cierto? Son tres frases que tiene el versículo 1. Y entonces nos muestra aquí, nos da cualidades acerca de Pablo. Pablo habla acerca de sí mismo. Y una de esas cosas que él dice, allí dice, entonces dice, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo, la primera frase. La segunda frase, ¿cuál es? Llamado a ser apóstol. Y la tercera frase, apartado para el evangelio de Dios. Wow, hermanos queridos, qué hermoso, ¿eh? Pablo entonces, siervo, servidor, ¿no es cierto? Si estudiamos un poquito la palabra, hermanos queridos, la palabra que se usa en el griego para cuando se menciona siervo es doulos, que significa, en el griego, ¿no es cierto?, significa esclavo. Entonces Pablo se está mostrando aquí en primer lugar en este versículo, ¿no es cierto?, como un siervo, como un esclavo, como un servidor. Y hermanos queridos, un servidor, un esclavo por amor de Jesucristo. La palabra nos muestra, hermanos queridos, que esta es una declaración, ¿no es cierto?, asombrosa. Esta es una declaración asombrosa si consideramos el historial pasado del apóstol Pablo. Hermanos queridos, él no era fácil que él pudiese ahora estar diciendo, yo soy siervo de Jesucristo, porque él había perseguido a la iglesia de Jesucristo. Y eso usted puede verlo en Hechos capítulo 7 del 58, Hechos capítulo 7, 58, puede leerlo. Y leámoslo juntos, miren, lo vamos a abrir aquí en este momento. Dice así entonces: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el mismo Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos queridos, este Pablo que se llamaba siervo ahora de Jesucristo era el mismo que había avalado entonces la muerte del primer mártir cristiano, del primer diácono, ¿no es cierto?, que fue Esteban. También Hechos capítulo 8 del 1 al 3 nos muestra, hermanos queridos, nos muestra muy claro aquí el carácter, ¿no es cierto?, que tenía Pablo. Y dice, y Saulo, leamos Hechos capítulo 8 del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, sí, Saulo, este mismo Pablo, asolaba a la iglesia, hermanos queridos, asolaba a la iglesia, y entrando por casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Hermanos queridos, es tremendo poder leer este versículo, ¿no es cierto? Poder ver cómo Pablo se está mostrando ahora como un siervo, como un esclavo de Jesucristo, porque él asolaba a la iglesia. Hechos capítulo 9 del 1 al 2, ¿no es cierto? Y puede leer también 1 Corintios 15, 9 y 1 Timoteo 1, del 3 al 15. Y nos muestra también, hermanos queridos, que Saulo de Tarso era el mayor enemigo de la iglesia. Hermanos queridos, pero el mayor enemigo de la iglesia también nos muestra la palabra, que llegó a ser el mayor apóstol de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿cómo fue que sucedió esto? Hermano, ¿cómo podemos explicarnos
Asombroso, ¿no es cierto? Esta asombrosa transformación descrita en la palabra del Señor. Descrita, hermanos queridos, ahí en Gálatas capítulo 1, 23. ¿Por qué? Porque después muchos oían decir, aquel que en otro tiempo, haciendo referencia a Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, dice Gálatas capítulo 1, 23, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos queridos, es hermoso leer la palabra y estudiarla juntos, ¿no es cierto? Pero fíjese que pueden surgir esas preguntas. ¿Cómo pudo Saulo, el perseguidor? ¿Cómo pudo Saulo, quien estuvo matando a muchos cristianos? ¿Cómo pudo Saulo llegar a ser Pablo, el siervo de Jesucristo, como lo menciona Romanos capítulo 1:1? Ay, hermanos, y la verdad que algo tiene que haber sucedido y eso algo tiene que haber sido tremendamente milagroso. De acuerdo al Nuevo Testamento, lo que sucedió fue que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Lo que sucedió fue que el mismo Señor cambió la vida, cambió el camino, cambió el pensar de este Saulo. Les invito a que podamos abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, del 3 al 6. Porque aquí hay un relato que nos muestra, ¿no es cierto?, qué fue lo que cambió la vida del apóstol Pablo. Que cambió a este Saulo, ¿no es cierto?, y después fue llamado Pablo. Dicen, entonces, Hechos 9, del 3 al 6, dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Quien iba por el camino, ¿no es cierto?, era Saulo de Tarso. Y cayendo en tierra, continúa el texto, oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos queridos, el encuentro con el Señor fue el que le cambió la vida a Saulo. El encuentro con Cristo cambió el corazón, la mente, el pensamiento, ¿no es cierto?, de este hombre. Y hermano, es lo que produce el Señor en nuestras vidas también. Él cambia, ¿no es cierto?, toda nuestra vida. Cristo se le apareció. Eso cambió la vida, ¿no es cierto?, de Pablo. 1 Corintios capítulo 15, 8 nos dice: y al último de todos, como a un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Es por eso, hermanos queridos, que la primera frase que quería que pudiésemos meditar es acerca de esta. Pablo mostrándose, ¿no es cierto?, como un siervo del Señor. La segunda frase, hermanos queridos, la segunda palabra que pudiésemos estudiar también en esta tarde es apóstol. Porque también Pablo, ¿no es cierto?, se muestra allí como apóstol. Apóstol. Y hermanos queridos, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es alguien, ¿no es cierto?, que es enviado en una misión. Bueno, ¿por qué? Porque Dios tenía un ministerio único, un ministerio especial para el apóstol Pablo y también para los demás apóstoles. Una pregunta, ¿no es cierto?, que podemos hacernos. ¿Hay aún apóstoles en la iglesia de hoy? ¿Hay algún apóstoles en la iglesia hoy en estos tiempos, hermanos? Mire, Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nos está mostrando, hermanos, dice aquí, ¿no es cierto?, el texto, se dice que los apóstoles son hombres fundamentales. Un fundamento se coloca solamente una vez. Al comienzo del proyecto de edificación, los apóstoles fueron necesarios al comienzo de la edad de la iglesia para llevar a cabo su especial ministerio de fundación. Hoy en día, nadie satisface los requisitos de un apóstol. Porque para ser un apóstol, ¿no es cierto?, uno de los requisitos era haber visto, ¿no es cierto?, al Cristo resucitado. El día de hoy en persona, ¿podremos ver a Cristo? Bueno, lo podemos conocer, ¿no es cierto?, a través de la palabra, pero ¿podríamos verlo así? Porque ese era el requisito para ser apóstol. Mire, 1 Pedro 1:8 nos dice así: ¿a quién amáis sin haberle visto?
en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bueno, la verdad que nosotros, si bien así en persona a persona, como lo vieron el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y los demás apóstoles, no hemos podido ver a Cristo, pero le amamos aún sin haberle visto. Mire, Juan capítulo 16, 10 dice así: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es por eso, hermanos queridos, que para nosotros en el día de hoy, ¿no es cierto? El apóstol así, como lo menciona la palabra, no existe, hermano. Hechos capítulo 2, 42 nos muestra, ¿no es cierto? Hoy en día no tenemos apóstoles, pero sí tenemos la doctrina, hermano, la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. Hoy no tenemos al apóstol Pablo, pero tenemos la doctrina enseñanza, hermanos, del apóstol Pablo. Es decir, el libro de Romanos y sus otros escritos, ¿no es cierto?, que ahora forman parte de las escrituras. Lindo tema, hermanos, que el Señor puede ayudarnos, ¿no es cierto?, a poder comprender de que en este tiempo, ¿no es cierto? Bueno, la palabra apóstol significa enviado, alguien enviado. El Señor nos ha enviado a cada uno de nosotros, pero no por eso, ¿no es cierto?, podemos considerarnos cada uno de nosotros apóstoles, ¿no es cierto? Para ser apóstol es muy importante, como lo deja dicho el texto, ¿no es cierto?, era haber estado con el maestro. Otra de las palabras, ¿no es cierto?, que nos muestra aquí el versículo 1 es apartado para el evangelio de Dios. Hay un aspecto negativo cuando uno lee esta separación, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el Señor nos llama, a cada uno de nosotros nos ha llamado a que podamos estar separados, separados del pecado, ¿no es cierto? Separados de las cosas de este mundo, separados de todo aquello que a Dios no le agrada. Hermano, porque ahora vivimos para agradarle a Él. De esa misma manera, el Señor había separado al apóstol Pablo, pero lo había separado, ¿para qué? Para que Él pudiese predicar, ¿no es cierto? Predicar su palabra. Este versículo, ¿no es cierto?, enfatiza uno de los aspectos positivos. Miren, no dice separación de, sino dice separación para. Qué importante ver esto. La dedicación y la devoción que el apóstol Pablo tenía hacia el evangelio de Dios, hermanos queridos, mostraba, ¿no es cierto?, que esta separación para el apóstol Pablo, seguir a Cristo, ¿no es cierto?, y predicar su evangelio era lo más importante. Es por eso que en Romanos capítulo 1, 16 podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, la importancia, hermanos queridos, de la predicación del evangelio de Jesucristo. Y el apóstol dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Hermanos queridos, podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que a lo largo de la carta de Romanos vamos a estudiar y profundizar acerca del evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, hermanos queridos. De esto trata el libro de Romanos. Evangelio es buenas noticias, eso significa, ¿no es cierto?, las buenas noticias, noticias gratas. ¿Cuáles noticias? Hermanos queridos, que por nuestro pecado estábamos separados de Dios, pero el Señor, a través de Jesucristo, por medio de su gracia, ¿no es cierto?, nos ha mirado con ojos de amor, ¿no es cierto?, y nos ha llamado y a través del sacrificio en la cruz, nos ha permitido ahora ser parte, ¿no es cierto?, y los miembros de la familia de la fe. En ningún lugar de la Biblia las buenas nuevas de salvación son expuestas con más claridad que en el libro de Romanos. Pablo presenta el evangelio de Dios útil y sistemáticamente en esta epístola. Hoy en día hay mucha confusión en cuanto a lo que es realmente el evangelio y cómo ha de ser presentado. Estudiemos con cuidado, mis hermanos, cómo Pablo define y explica y presenta el evangelio, y no olvidemos quién fue el que enseñó al apóstol Pablo. Te invito a que podamos abrir la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1 y podamos leer el versículo 11 y 12. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué hermoso, hermanos queridos. Mire, el evangelio que predicaba Pablo entonces no era de hombres. Lo aprendió, no lo aprendió de ningún hombre, sino fue, hermano, por revelación de Jesucristo. Debemos estar también en alerta frente a los evangelios falsos, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque el evangelio falso, ¿no es cierto? Bueno, si bien hay un solo evangelio, pero muchas personas quieren confundir el evangelio del Señor.
Es como lo que está escrito, ¿no es cierto?, en Gálatas capítulo 1, del 6 al 9, en este consejo que el apóstol mismo Pablo le daba a la iglesia de Galacia, ¿no es cierto? Y dice así, leamos entonces Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren convertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mírenlo, escuchen hermanos queridos lo que el apóstol le dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos queridos, que el Señor pueda bendecir su palabra el día de hoy, que el Señor pueda ayudarnos, ¿no es cierto?, a que juntos podamos estudiar en la semana. Ustedes tienen una hojita de trabajo y quiero animarles, ¿no es cierto?, a que puedan ustedes desarrollarla y poder enviar su tarea. Estamos en una escuela, esta es la escuela dominical, en la cual podemos juntos con nuestros, Dios proveerá, ¿no es cierto?, y nuestros hermanos de Emanuel, poder compartir y aprender y conocer un poquito cada día más del Señor. Este apóstol Pablo, ¿no es cierto?, este apóstol que el Señor lo llamó, que se consideraba él un siervo por amor al Señor. Hermanos, que también ese sentir pueda estar en tu corazón y en el mío en el día de hoy. Que podamos nosotros, al conocer, ¿no es cierto?, este evangelio maravilloso, poder saber de que Dios nos ha llamado a ser sus hijos, a poder llevar también nosotros su palabra y a poder vivir, ¿no es cierto?, como siervos, hijos obedientes al Señor. Que el Señor les bendiga. La seguimos, ¿no es cierto?, el domingo que viene, en este tiempo y en este espacio, estudiando juntos el libro de Romanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda que puedes compartir esta clase con tus amigos y familiares. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Dios Proveerá. Nos vemos.